Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos, basándonos allá en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15 y 16. ¿No? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Déjenme ver. Me propuse hacer algo en el proyector. Dado a que vamos a dar también cierta información en cuanto a algunas filosofías que en aquel tiempo ya se estaban dando. Déjame ver si jala. ¿Dónde tengo que apuntarle? Ok. Muy bien. Todo esto es lo que hemos visto. Ok. ¿Por qué razón el tema del misterio de la piedad debía de ser sin contradicciones, indiscutiblemente? Y ahí ya estuvimos analizando todas estas partes. Ok. Para nosotros los cristianos, ninguno de los puntos mencionados por el Espíritu Santo no son incuestionables y sin duda, es decir, sin ninguna duda, indubitables. Hemos hablado también de eso también. También acuérdense que hablamos en cuanto al por qué nuestro Dios nos ha revelado el misterio de la piedad a través de nuestro Señor Jesucristo, pero en carne. Ya hemos señalado eso, que Él tenía que pasar por todo este proceso. Ok, las razones del por qué en un ser humano, ¿no? Ya vimos todas las razones de ello. Y ahora vamos a entrar en cuanto a la manifestación. Déjeme ver. La manifestación divina y humana, que para muchos filósofos y religiosos resultaría esto imposible. Dios manifestado en carne. ¿Okay? Y principalmente, hermanos, sería precisamente para los judíos, ¿no? Principalmente para los judíos. Aunque déjenme primeramente, antes de tocar estos puntos, déjenme regresar un poco. Nuestro Dios a través de sus siervos ya nos había de alguna manera anticipado con respecto a lo que es la apostasía. ¿Okay? Este término no lo tengo aquí apuntado aquí en el proyector. La apostasía y existe otro que es apostemia. Esto implica lo que es abandonar, okay, la fe. Este término se traduce así de lo que es el griego al español: apostasia, apostasía. Apostemi implica ponerse en pie. Literalmente significa ponerse en pie, pero en un sentido en una forma de una manifestación de rebeldía. Es como cuando a veces se hacen los ¿cómo se le llaman? Los meeting, algo así, ¿no? En donde personas que están en desacuerdo con alguna decisión empresarial
o gobierno, ¿verdad? Toman sus campartas y van caminando por las ciudades y van exclamando sus quejas, ¿verdad? Algunos se le dice en pie de lucha, ¿okay? Contra un sistema, ya sea laboral o contra un sistema gubernamental, ¿no? Entonces están manifestando una contrariedad o están manifestando su oposición, ¿okay? Oposición ante ello. Entonces, precisamente cuando el Espíritu Santo dice allá en Primera de Timoteo capítulo 4, ¿okay? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente, en otras versiones dice, pero el Espíritu me ha hablado claramente, que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Okay? Ahí la palabra apostatarán es la palabra apostasía, lo cual implica o indica que algunos iban a abandonar la doctrina de Cristo. Ahí el término de fe, hermanos, está en una forma de doctrina, que iban a abandonar la doctrina del Señor. ¿Cómo? Dice ahí, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Okay? Entonces, es decir que el origen de esas enseñanzas iban a ser diabólicas. ¿Okay? Por eso dice más adelante, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, es decir, sellada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, de alguna manera nos anuncia anticipadamente, nos da ciertas señales de lo que estas personas, de lo que estos hermanos que iban a abandonar la fe, iban a empezar a enseñar. Imagínense que usted y yo estamos en ese tiempo. Somos a nosotros quienes se nos está escribiendo esta carta. Pasan 5 años y empezamos a escuchar a hermanos que andan promoviendo este tipo de enseñanzas. ¿Qué vamos a empezar nosotros? ¿Qué vamos a decir nosotros? Bien dijo el apóstol Pablo acerca de la revelación del Espíritu Santo, que muchos iban a abandonar la fe. ¿Me explico? ¿Okay? Entonces, ese término de la apostasía lo vemos aquí. Pero el término de apostemi, ¿dónde lo vemos? En segunda de Timoteo, la carta a los hermanos de Tesalonicenses, segunda carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 2, ¿okay? Versículo del 1 en adelante, dice la Escritura, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Okay? Cuando dice que la venida del Señor está cerca, implica que todavía no se ha efectuado, no se ha realizado. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, o sea, la venida del Señor no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿cuáles iban a ser las características o la función precisamente de este hombre de pecado, de este hijo de perdición? Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. ¿Por quién? Por Dios.
Pero se fija el término que está diciendo cuando dice sin que venga la apostasía, ahí la palabra es apostemi. Y luego dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es decir, que muchas veces uno puede adherirse a adoptar esa actitud. Una forma es abandonar la fe en el sentido de ya no perseverar en la doctrina del Señor. Pero su única reacción es simplemente decir: yo ya no creo en esto. Y ya. Esa es una. Pero la otra es decir: yo ya no creo en esto, ahora creo esto. Y por lo tanto, ahora refuto. Ahora ataco la doctrina. ¿Me explico? Ahora me estoy convirtiendo en un enemigo de la doctrina, porque ahora estoy luchando contra la doctrina del Señor. Recordemos que mismo el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 20, si vamos a la escritura, en Hechos capítulo 20, y en el versículo 28, cuando dice: mirad por vosotros, y mire a quién, a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Esos son los líderes. Ya los he dicho anteriormente que los líderes de la iglesia no son los predicadores. Nosotros somos los ministros, los que ministramos la palabra. No somos los líderes. Cuando no hay un gobierno establecido en la iglesia, de alguna manera fungimos, de alguna manera colaboramos, trabajamos como líderes, pero bíblicamente no lo somos. Los líderes son los ancianos. Y mire lo que dice precisamente en Hechos 20, versículo 28. Déjeme llegar ahí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, nuevamente, ¿cómo es que el apóstol Pablo ya sabía de esto? ¿Y cómo lo supo? Por el Espíritu Santo. Yo sé que después de mi partida, es decir, después de su muerte, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Se acuerda de esa forma de lenguaje, lo que es una metonimia, una palabra por la otra? Aquí mismo nos está diciendo quiénes iban a ser esos lobos rapaces: hombres perversos, hombres malos. Por eso dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No lo iban a considerar. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Esto se les estaba diciendo, hermanos, a los hermanos de la iglesia de Cristo en Éfeso. Recordemos que enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, el versículo 17, advirtiéndole que tuviesen mucho cuidado. Y cosa que lamentablemente, hermanos, como en los años 324, 23, hermanos, cuando el emperador Constantino se hizo simpatizante del cristianismo, después de que la iglesia sufrió décadas de gran persecución por el Imperio Romano. Cuando me refiero a décadas, por ejemplo, una década es de 10 años aproximadamente. Y luego vino otra tribulación de 10 años, otra tribulación de 10 años. Décadas hubo de persecución. Hasta que vino este hombre, se hizo simpatizante, porque supuestamente él vio una visión en un sueño, del cual le dijo que si él portaba ese símbolo en su bandera, él vencería a una revolución que se inició en Roma misma. Ese símbolo
es este, y usted lo ha visto. Lo ha visto sobre todo en el uniforme del sacerdote o aún del sumo pontífice. Es así. Y luego así. La X a nuestro, digamos, lenguaje, algo así, de acuerdo a nuestro alfabeto, ¿okay? La X y la P. Pero en el griego, hermanos, en el lenguaje griego, en la gramática del griego, la X es la C y la P es la R, que abreviado es Cristo. ¿Ok? Abreviado es Cristo. El enviado por Cristo. El delegado por Cristo. Pero supuestamente este hombre vio esa visión, ganó, esa lucha, esa guerra, se hizo simpatizante del cristianismo, y ya después fue como detuvo las persecuciones de la iglesia. Fue cuando vino un periodo de paz, en donde haga de cuenta que Satanás se calmó un poco, pero no porque él haya sido vencido, sino porque detrás de todo esto estaba él. Es cuando iba a venir la segunda bestia. Acuérdese que en el lenguaje figurado de Apocalipsis, la serpiente antigua es Satanás. La primera bestia es el Imperio Romano. ¿Y la segunda bestia quién es? ¿Era Nerón? ¿No? La falsa religión, el falso profeta. ¿Okay? En donde precisamente la primera bestia le dio toda la autoridad a la segunda bestia para perseguir a los cristianos. ¿Okay? Todos aquellos que no quisieran adherirse a ese nuevo credo, a esa nueva enseñanza, hermanos, iban a sufrir persecución. ¿Okay? Por eso vemos más adelante en Primera de Juan, si usted va conmigo, en Primera de Juan capítulo, déjeme ver, 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Si tiene una pregunta, si tiene algún comentario, puede levantar la mano y con gusto le damos la palabra. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu, la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. ¿Okay? No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. ¿Okay? Esa palabra, acuérdese, anticristo, que la palabra anti implica actuar en contra de Cristo. No se refería en sí a una sola persona, hermano, como muchos dicen, que va a venir el anticristo y que les va a imponer, que es el número de la bestia, el 666, y a todos les va a aplicar el número ese, y todos aquellos que no tengan ese número no van a poder comprar ni nada, no van a poder tener nada. No es eso, hermanos, esa es pura ciencia ficción. Vieron muchas películas, yo creo. ¿Okay? Acuérdense que en la numerología bíblica, se los he dicho en varias ocasiones, ¿qué significa el número 6? Imperfección. ¿Y qué significa el número 7? Perfección.
6, por más que se esfuerce, nunca va a llegar a la perfección. ¿Ok? Nunca va a llegar a la perfección. Aquel que se proclame santo nunca va a ser el Cristo. Nunca va a ser el verdadero. Aún todavía, ahí mismo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Nuevamente, se está refiriendo a toda persona que hable del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús ha venido en carne es Dios. ¿Ok? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, ¿qué dice? Ya está en el mundo. ¿Y qué dicen los premilenialistas o los futuristas? Va a venir, ¿qué va a venir? Y Juan dice aquí, o el Espíritu Santo dice aquí, ya está entre nosotros. ¿Y quién es? Todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne. Ese es el anticristo. Pues dice, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Esa palabra confesar, hermanos, esa palabra confesar, ¿qué implica para usted esa palabra? ¿Qué significa esa palabra confesar? En parte, hermano, en parte. Ciertamente. Viene como resultado eso. ¿Qué más? Declarar. Muy bien. ¿Qué más? Pero para que usted pueda declarar algo, primeramente, usted tiene que hacer otra cosa. Decírselo a alguien. Podemos tener ciertos conceptos, ciertas ideas en cuanto a lo que significa una palabra. Cuando dice ahí, todo aquel que confiese, ¿verdad? Declare, ¿verdad? Ciertamente es la palabra homologuei, que significa asentir. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pregunto, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué decimos nosotros? De acuerdo. Cuando se trata de un asunto, ¿verdad? Asentir, es decir, de acuerdo, acepto tal cosa. Todo aquel que acepta, toda aquella persona que admite, todo aquel que está de acuerdo que Jesús vino en la carne es de Dios. Pero todo aquel que no confiesa, que no está de acuerdo, que no asiente, ¿ok? Este es el enemigo, el anticristo. Y ciertamente, al estar convencido, hermano, uno es lo que hace eso, declara eso, ¿ok? Publica eso. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, hermanos, cuando el Señor dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que cuando nosotros participamos de la comunión, hacemos dos cosas, principalmente básicas. ¿Ok? Al participar de la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo? Hacerlo esto en memoria de mí. ¿Ok? Recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A nuestra mente llegan los sacrificios del Señor, los sufrimientos del Señor, la muerte del Señor. Y después, cuando participamos de todo esto, hermano, dice,
todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Haces pública tu fe, pero en una manera solemne, respetuosa, en silencio. ¿Okay? Y participando de ella. Cuando tú declaras tu fe de una manera pública, abierta, es cuando andas predicando afuera. ¿Me expliqué bien, hermanos? ¿Okay? Ahí es donde uno anda confesando a Cristo. De una manera a través del Evangelio, pero a través de tu vida misma. Pero lamentablemente Dios sabía, hermanos, que esto de Dios manifestado en la carne, ciertamente iba a haber una enorme oposición, como lo estamos viendo aquí. Es de alguna manera supuestamente una foto de un personaje que se le llamó como padre del catolicismo en los primeros días del cristianismo. Es decir, se podría decir ya de los años 1000 para adelante aproximadamente, ¿no? El Arrius, ¿ok? Pero hablamos precisamente, ahora sí, ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Cuando nuestro Señor Jesucristo se decía ser hijo de Dios. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos la semana pasada? ¿Y se acuerdan? ¿Ok? Que el Señor, al decir que era hijo de Dios, se hacía igual a Dios. ¿Qué tan bien se ve, hermanos? Porque lo hice así, pero no sé si las letras, el tamaño de las letras son suficientes. ¿Sí les alcanza? Si no, aviente la luz larga como los carros, ¿verdad? Hace el cambio de luces, ¿no? ¿Verdad? Y puede ver mejor, pues póngase los lentes. Pero para aquellos que no necesitan, bueno, sí, para los que están hermano atrás, mi hermano Fabián, mi hermano Juan, gusto en verte, mi hermano. Está de nuestra hermana Carmen, Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? Claro se ve, mi hermano. Así con lentes, porque uno no usa lentes. ¿Qué tal chavo aquel brother? ¿Ya? Pero, ¿qué tal? Para los otros que usan lentes, hermano, ¿se ve bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, precisamente esa palabra igual, isos o ison, implica ser idéntico en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, en cuanto a todo. ¿Ok? Y es por eso que decíamos que los judíos pues se ofendían, ¿verdad? Blasfemia, decían. Entonces, es por eso que lo mataron. Pero después muchos de ellos lo llegaron a reconocer. ¿Okay? Pero en cuanto a la revelación, por eso Pablo, se dice, hermanos, que esta epístola del apóstol Juan, la primera epístola, aún las demás también, la segunda y la tercera, habla también en contra del docetismo y más que todo también de aquellos que estaban aceptando este tipo de ideas aún en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los gnosticistas y los docetistas, ahora decíamos que de acuerdo a su etimología, acuérdense de lo que implica esto, el origen de esa palabra, de ese término, proviene del griego, que es la gnosis, conocimiento divino, y es poco, por decir así, le dicen algunos. Después nos encontramos con el término gnósticos, tener conocimiento. La teoría del gnosticismo contiene un conjunto de antiguas ideas y de sistemas religiosos que se fusieron, es decir, que se unieron, en el siglo I, después de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos también ahí que dice que el gnosticismo fue una herejía muy peligrosa en los primeros días del cristianismo. ¿Por qué razón? Por sus falsas premisas. Una premisa es como una declaración. Una premisa es un punto a discutir o un punto a señalar, a declarar. Es como cuando usted dice: sin la obediencia al evangelio no hay salvación. Esa es mi primicia. Yo como cristiano voy a presentar esta primicia, esta declaración. Sin la obediencia al evangelio no hay salvación.
Pero viene el otro que se opone a mi primicia, a mi presentación. Y el otro viene y dice, la fe es suficiente para alcanzar la salvación. ¿Ok? La fe es suficiente para alcanzar. La gracia de Dios es suficiente para la salvación, para salvar a todo el mundo. Esa es la declaración, esa es la primicia de Él. La mía es, sin obediencia al Evangelio, no hay salvación. Por eso se le considera así, ¿ok? Como la primicia, ¿ok? Estamos en el inciso C. Ok. Entonces, esas primicias, dentro de sus falsas declaraciones, enseñanzas, eran el dualismo, es decir, la unión de dos ideas. La primera era que la materia está unida al mal. La materia está unida al mal por naturaleza, mientras que el espíritu está ajeno a esa maldad. Por tanto, un Dios santo, puro, no puede habitar en la humanidad del pecado. ¿Ok? ¿Qué entendemos con esto? Fíjense muy bien, ¿ok? La materia está unida al mal por naturaleza, mientras que el Espíritu Santo está ajeno a esa maldad. Mientras que el Espíritu está ajeno a esa maldad. Entonces, si el cuerpo, la materia, en mi cuerpo radica, está el pecado, entonces no puede un Dios todopoderoso, santo y puro, no puede tomar el cuerpo humano. ¿Eso es correcto, hermanos? Ahí dice, a ver si más adelante, a ver, déjeme ver. Ahí sí está un poquito complicado. Bueno, aquí dice el arrianismo, que es del griego, es arianismo, es una doctrina cristológica de carácter unitario, atribuida al presbiterio y teólogo de origen alejandrino, arrio. Okay. Dice ahí, de los 256 a 336 años, sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no eterno, sino engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. De esta manera Jesús no sería coeterno con Dios el Padre. Y es que muchas veces nosotros queremos de alguna manera entender la familia divina con la queremos más que todo comparar en la familia divina del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo con nosotros. Yo les decía, para que yo viviese, para que yo me tuviera que convertir en un padre, ¿qué tenía que hacer? Tener un hijo. Tener un hijo, ¿ok? Un padre no puede existir si no tiene un hijo. Y el hijo no puede existir si no tiene un padre. Bueno, esa misma teoría o ese mismo sistema queremos aplicarlo a la deidad. No es así, porque no es el mismo concepto, no es la misma idea. Hermano Fabián. No sé, decir lo de Arrio, lo que él decía, eso en pocas palabras es que Cristo fue la primera cosa que Dios creó. Ajá. De ahí salen muchas cosas también, ciertamente. No que es lo mismo que Dios, sino que fue la primera cosa creada. Ajá. Entonces, si fue creado, automáticamente no es un Dios todopoderoso. No es igual al Padre. ¿Qué es lo que enseñan los testigos de Jehová? No, Cristo es un Diosito. No es el Dios grande, es un Diosito. Por eso debemos orar siempre a Dios el Padre. A Cristo no. Sí, se le reconoce como tal y esto, etcétera, etcétera, pero Él no es Dios. Pero ¿qué fue lo que dijo Tomás cuando vio la mano del Señor? Cuando le dijo, pon tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado,
Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Oh Señor mío y Dios mío. Y es cierto. Pero principalmente cuando se hace esa declaración, hermanos, cuando decíamos de que la materia está unida al mal por naturaleza. ¿Y qué se enseña en el catolicismo? ¿Por qué bautizan a los infantes? Que viene el pecado original. Que el mal ya radica. Nacemos con pecado. ¿Okay? Hermano David. Entre ellos mismos están divididos. Ajá. Hay iglesia católica conservadora y hay iglesia ortodoxa. Sí, he platicado con los dos. Y uno de los temas es eso, porque ya nació con el pecado original. Y otros te dicen, no, es que antes de pecar se lo estamos ganando a Satanás. Por eso los bautizamos, ya tienen escogido. O sea, órale. Órale. No sabía eso. O sea, pues sí, porque es como todo. Antes de que le llegue a Satanás primero, nosotros ya lo bautizamos y ya lo hicimos algo, ya tiene ya no lo toca Satanás. Sí. Sí, es cierto. Pero bueno, lo que muchas personas ignoran en ese punto, acordémonos que antes de que supuestamente de esa transmisión hereditaria, ¿no? que supuestamente Adán y Eva pecaron, después al tener hijos ya nacieron con el pecado de ellos. Nosotros bien sabemos, hermanos, que el pecado no se hereda. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Es aquí que todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. Okay. Pero acordémonos que cuando Dios hizo a Adán, ¿cómo lo hizo? Recto, puro, limpio, sin pecado alguno. Señalamos eso en lo que dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 27. Que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo ¿qué? Recto, puro, limpio, perfecto, ¿sí? ¿Qué? Pero una vez que pecaron, ¿qué pasó? Ya fueron imperfectos. Pero el pecado es una práctica. No es una práctica. Es decir, por ejemplo, ¿qué es el pecado? Pues primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. El pecado es infracción a la ley de Dios. Para que una persona se convierta en pecador, ¿qué tiene que hacer? Infringir la ley. Infringir la ley, tan simple como eso. Un recién nacido, un bebé, un niño, hermanos, de poco tiempo, no es un pecador. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no ha infringido la ley, no ha pecado. Génesis 8:21. El hombre es malo a partir ¿desde qué? Desde su juventud. No dice desde su nacimiento. Esa teoría entonces está mal. Prácticamente, hermanos, en aquel tiempo muchas personas hacían declaraciones porque no tenían un correcto conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y empezaron con estas cosas. Y es algo que de alguna manera endulce el oído. Si en mi cuerpo si yo ya nací con esta maldad, con el pecado, entonces, y mi espíritu no, tu espíritu no tiene nada que ver. Lo que haga la carne es responsabilidad de la carne, pero tu espíritu no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a los hechos de tu carne. Entonces, no hay problema. ¿Se acuerdan de la mentira más favorita de Satanás y más peligrosa? ¿Cuál es la mentira más peligrosa de Satanás, hermanos? No morirás. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? No vas a morir, sino que Dios no quiere que sean como Él, conociendo el bien y el mal. Okay. Pero dijo, no vas a morir. ¿Y qué era lo que Dios le había dicho? De todos los árboles podrás comer, el que está en medio no comerás de él, porque el día que comas, ciertamente morirás. Okay. Bueno, David.
dicho, brother, de que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Y una de las virtudes y la semejanza tan hermosa es la decidir. Que nos dio el don de decidir. Libre albedrío. Ajá. Esa y el problema. Porque Adán decidió y decidió mal. Sí, exacto. Y como lo dije en un estudio, él nos representaba en forma de seres humanos. Era nuestro representante y decidió por todos malos. Sí. Y eso es donde viene. Siempre nuestra mala decisión. Y por eso, de hecho, Eclesiastés 9:27 dice, pero sus, ¿cómo dice? Pero se corrompieron, ¿ok? Pero se corrompieron en sus malas acciones, ¿ok? Bueno, precisamente como lo vemos ahí, su error radica principalmente en creer que el hombre nace siendo malo. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a ello? Ahí estamos viendo de Génesis capítulo 1, versículo 26. Ciertamente lo que decías, hermano, que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de él. En Génesis 8:21 dice que el hombre, ¿cómo dice? Peca a partir de su juventud, ¿ok? Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto, puro. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo nació, ¿cómo nació el Señor? Siendo puro, limpio, sin pecado, ¿ok? ¿Y cuál era la acusación de los judíos en cuanto al nacimiento del Señor? ¿Qué fue lo que le dijeron? Nosotros nacimos bien, tú no, tú naciste de fornicación. Ándate. ¿Por qué dijeron eso? Porque la Virgen no era hijo de José. Posiblemente, no sabemos de bien a bien. Podemos suponer, ¿ok? Podemos de alguna manera inferir, porque el hijo de fornicación, que es decir, que nació de padres que no estaban casados. Y acordémonos que María, cuando José supo que María estaba embarazada, ¿qué quiso hacer? La quiso separar, ¿verdad? No se iba a casar con ella, ¿ok? Y luego de repente se juntan y de repente se van. Oye, ¿qué pasó con José y María? ¿Por lo que se iban a casar? Ya se fueron. Aquí hubo gato encerrado. Como le encanta el chisme a la gente. Empezaron con eso, hermano. Hace 8 días me gustó, sacaste una cita. Ajá. Una cita referente al Señor Jesucristo. Que como iba creciendo en la edad, a la juventud, él buscaba las cosas de Dios. O sea, no me acuerdo esa cita, fue hace 8 días. Pero sí, más o menos. Sí. Fue una cita de una profecía acerca de Jesús. Ok. Cuando iba creciendo, más se iba pegando a su decisión de él era seguir las cosas de Dios. Desde muy temprana edad, cuando se le perdió a María, que lo encontró en el templo, le dijo a María, ¿no sabes que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Es una profecía, si la citaste hace unos días, pero no me acuerdo del pasaje. Ok, lo vamos a buscar, ok. Déjeme terminar nada más con esto, ok. Lo decía, radica, por eso el Señor nació siendo puro, limpio y sin pecado. Lo maravilloso de esto, aún todavía en su ministerio, en Juan capítulo 8 le decía a los judíos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes me puede convencer de que yo he transgredido la ley de Dios? ¿Quién de ustedes me puede convencer de que yo les he dado un motivo, una razón para ser reprendido? Y nadie podía hacerlo. El Señor nació puro, hermanos, limpio. ¿Y cómo murió? Limpio y puro. ¿Ok? Limpio y puro. Por eso dice, Dios manifestado en su carne. ¿Por qué? Porque siempre se mantuvo en armonía con la voluntad de nuestro Dios, en obediencia a la voluntad de nuestro Dios. ¿Ok? Y esto es grandioso, hermanos. ¿Cómo es posible en un hombre? ¿Hay imposibles para Dios, hermanos? No lo hay. Dios les bendiga, hermanos. Se me acabó el tiempo y ya nuestro hermano ya está aquí listo para un canto, una alabanza a nuestro Dios.
y también terminar con una oración. Gracias a todos ustedes, hermanos, y gracias a aquellos hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales. Dios los bendiga grandemente, hermanos.